¿Has escuchado hablar de las burbujas financieras? Son como castillos en el aire, fascinantes mientras crecen, pero desastrosas cuando estallan. Hoy te explicaré qué son, cómo funcionan y cómo protegerte de ellas. Quédate hasta el final, porque también hablaremos de las burbujas más impactantes de la historia. Comencemos. ¿Qué es una burbuja financiera? Una burbuja financiera ocurre cuando el precio de un activo, como bienes raíces, acciones o criptomonedas, sube de manera desproporcionada respecto a su valor real. Este fenómeno suele ser impulsado por la especulación, inversores que compran pensando que podrán vender a precios más altos. Sin embargo, como toda burbuja, eventualmente revienta. Etapas de una burbuja financiera. Todo comienza con una idea prometedora, un sector nuevo, una tecnología innovadora o un activo de moda. Los primeros inversores entran con altas expectativas. El entusiasmo crece. Más personas invierten, impulsadas por la euforia y el miedo a quedarse fuera. Los precios suben rápidamente. En la etapa de euforia, los precios alcanzan niveles irracionales. La gente compra sin pensar en el valor real del activo. Todo cambia cuando el precio deja de subir. El pánico se apodera del mercado y muchos intentan vender al mismo tiempo. El colapso llega. Los precios caen de manera drástica, dejando pérdidas millonarias. Ejemplos históricos. La burbuja de los tulipanes, 1637. En el siglo XVII, en Holanda, los bulbos de tulipanes se convirtieron en un símbolo de estatus. Los precios subieron tanto que un solo bulbo podía costar lo mismo que una casa. Cuando la burbuja estalló, muchas fortunas se perdieron. La burbuja de las .com, 1997 a 2001. Durante el auge de Internet, las empresas tecnológicas alcanzaron valoraciones millonarias sin tener ingresos reales. Cuando los inversores se dieron cuenta, el mercado colapsó. La crisis de las hipotecas subprime, 2008. En Estados Unidos, los precios de las viviendas subieron descontroladamente gracias al fácil acceso a créditos. Cuando la burbuja estalló, provocó una crisis financiera global. ¿Cómo evitar caer en una burbuja financiera? Las burbujas pueden parecer tentadoras, pero hay formas de protegerte. Investiga, antes de invertir, asegúrate de que el activo tiene un valor real y no depende solo de la especulación. Diversifica, no pongas todo tu dinero en un solo activo o sector. Ten paciencia, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Sigue los fundamentos, asegúrate de que la inversión tiene respaldo en datos y no solo en expectativas. Reflexión final. Las burbujas financieras son una lección de historia, nos muestran el poder de la euforia y la importancia de mantenernos racionales. Entenderlas no solo te ayudará a proteger tu dinero, sino también a aprovechar oportunidades reales. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y comparte para que más personas aprendan sobre las burbujas financieras.